Bueno, pues hoy vamos a seguir con este capítulo 23, ¿no? Sobre la obsesión. Y hoy vamos a ver en concreto cómo combatirla. Bueno, para empezar, hay que señalar que combatir la obsesión es una tarea muy compleja, pues cada caso va a ser un nuevo desafío. Y no está de más recordar que la práctica de la mediunidad puede entrañar ciertos peligros, sobre todo a los que se aventuran sin ningún tipo de preparación, es decir, sin estudios anteriores, sin ningún método y sin ninguna protección. Por ello, antes de llegar a tener que combatirla, debemos tomar ciertas precauciones. Lo primero es hacer un estudio sistematizado de la doctrina espírita, ¿no? Y esto es fundamental para saber por dónde nos vamos a ir moviendo. Y recordando unas palabras de León Denis, que dice: saber es el bien supremo. De la ignorancia vienen todos los males. Y otra cosa muy importante que debemos procurar es atraer a los buenos espíritus para que nos protejan. Y eso se consigue mediante la voluntad puesta al servicio del bien y, como no, también de la oración. En el trabajo mediúnico, el que más corre peligro de obsesión, sin duda, es el médium. Entonces, para protegerlo, debemos hacer todo lo posible para mantener un ambiente de recogimiento, de paz, ¿no? Unidos todos los asistentes en pensamiento y en sentimiento, para que podamos formar un solo haz de energía y así poder crear una barrera fluídica de tal forma que pueda neutralizar los fluidos impuros de los obsesores si los hubiera. En el ítem 249 nos dice Kardec: los medios de combatir la obsesión varían según las características que adopte. En realidad, el medium no corre peligro cuando se haya persuadido de que está viéndoselas con un espíritu embustero, como acontece en la obsesión simple, donde el hecho no pasa de ser una cosa desagradable. Pero precisamente porque tal situación incomoda al medium, el mal espíritu tiene un motivo más para insistir en molestarlo. En tal circunstancia, debe hacer el medium dos cosas esenciales. Primera, probar al espíritu que no está engañándolo y que le sería imposible lograrlo. Segunda, agotar su paciencia, mostrándose más paciente que él. Cuando se haya convencido por completo de que está perdiendo su tiempo, el espíritu terminará por retirarse, así como lo hacen los importunos a quien no escuchamos. Bueno, como vemos, un medium que esté formado, que tenga cierta experiencia en el trabajo mediúnico, no debe correr riesgo ante la presencia de espíritus obsesores. Ahora bien, si los ha detectado o si ha sido avisado de ello. Entiendo que mediante la visión, la audición, o también, ¿por qué no?, incluso por el olor, el medio puede percibirlos y estar atento a lo que puedan hacer. Pero aunque no exista riesgo, estos espíritus siempre causan un malestar. Y además que son conscientes de ellos. Por tanto, van a seguir incordiando al medium y a los demás participantes de la reunión. Las propuestas de Kardec para dejarlos son: primero, dejarles claro que al medium no lo van a engañar. Y segundo, ser totalmente pacientes con ello. Aquí nos encontramos con una obsesión simple, pero aún así puede que esas disposiciones no sean lo suficiente. Recordemos que para los espíritus el tiempo, pues, no tiene importancia que tiene para nosotros, ¿no? Tienen todo el tiempo del mundo. Y si son muy perseverantes, la obsesión, o bueno, el intento de obsesión, puede alargarse en el tiempo. Para ello debe pedir auxilio y protección a su guía espiritual y a los espíritus que le son simpáticos y queridos. En cuanto al espíritu obsesor, por malo que sea, hay que tratarlo con severidad, aunque al mismo tiempo en forma benévola, derrotándolo con buenos procedimientos al orar por él.
Si de veras es perverso, pues al principio se va a burlar, pero moralizándolo con perseverancia, concluirá por enmendarse. Se trata de emprender una conversión, tarea muchas veces penosa, ingrata y que causa disgustos, pero cuyo mérito radica justamente en su dificultad misma, y que si se realiza de manera eficiente brindará siempre la satisfacción de haber cumplido un deber de caridad y con frecuencia lograr reconducir al buen camino a un alma perdida. Vemos cómo en el espiritismo se dirige el foco, ¿no?, hacia la caridad, ¿no?, hacia la solidaridad entre todos los seres de la humanidad. Y por cierto que este trabajo de comunicación con este tipo de espíritus, ignorantes vamos a decir, es bastante pesado, muy pesado, porque muchos de ellos tienen interiorizado el ojo por ojo, ¿no? La venganza, ¿no? La sienten pues algo que deben hacer, ¿no? Porque es algo natural y normal para ellos. Entonces, sin bajar la guardia ante estos espíritus, hay que demostrarles que tenemos la suficiente firmeza como para no entrar en su vibración. Y por otro lado, como decía Kardec, tratarles con delicadeza, ¿no?, con benevolencia y orar por ellos, que eso siempre va a ser muy útil. Para un espírita, este tipo de experiencias, la verdad es que son muy enriquecedoras, ¿no?, por el aprendizaje que resulta de ellas, ¿no? Y además porque podemos practicar lo que aprendemos, ¿no?, en el espiritismo. Y el hecho, ¿no?, de enfrentarnos a las dificultades que nos ponen los obsesores siempre también son motivos de sacar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Y además, si la empresa llega a buen puerto, la satisfacción va a ser doble. Una, por haber ayudado a reconducirse a un espíritu perdido, y otra porque nuestros esfuerzos pues van a traer sus frutos, ¿no?, en forma de experiencias y de aprendizajes, ¿no?, como decíamos antes. Bueno, cuando se trata de un medium psicógrafo, en cuanto observe que le están dictando mensajes un mal espíritu, debe cortar esa comunicación escrita, ¿no?, con este espíritu, si es pertinaz, ¿no? Y así podremos hacer que se vaya. Pues le vamos a impedir que se salga con la suya de verse escuchado y reconocido. Kardec recomienda que en ciertos casos lo más útil sería dejar de escribir por un tiempo, ¿no?, hasta que las circunstancias puedan ser mucho más favorables, ¿no? Ahora bien, cuando se trata de un medium auditivo, esto va a ser diferente, ¿no? Porque este tipo de medium no tienen cómo dejar de escucharles. El taparse los oídos no va a ser ninguna solución. Entonces tienen que soportar por parte del espíritu obsesor todo tipo de expresiones de mal gusto. Por lo demás, es preciso reconocer que algunas personas se divierten con el lenguaje vulgar de esa clase de espíritus, que ellas mismas alientan y provocan al celebrar sus tonterías en vez de imponerles silencio y moralizarlos. Nuestros consejos no son aplicables a aquellos que prefieren ahogarse. Más claro, imposible, lo deja aquí Kardec. En el ítem 250 dice: así pues, solo habrá fastidio, pero no peligro, para todo medium que no se deje seducir, porque no podrá ser engañado. Esto es todo lo contrario de la fascinación, ya que aquí el imperio que adquiere el espíritu sobre aquel de quien se ha apoderado no conoce límites. Lo único que se ha de hacer con él es tratar de persuadirlo de que está siendo engañado y rebajar su actual obsesión severa al grado de obsesión simple. Mas no siempre será fácil lograrlo y a veces resulta imposible. El ascendiente del espíritu sobre el medium fascinado puede ser tal que haga a este último sordo a todo tipo de razonamientos, y aún es posible que llegue al extremo de pensar, además, que la ciencia misma se equivoca cuando el espíritu le transmite alguna burda herejía científica. Es evidente que en nuestro mundo convivimos diferentes grados de espíritus inferiores y por tanto estamos expuestos a las vibraciones más bajas que emiten.
Pero eso no es suficiente para dejarnos que nos envuelvan. Eso sí, si somos conscientes con qué tipo de espíritus estamos contactando, porque entonces estaremos prevenidos para no caer en sus trampas. El problema lo vamos a encontrar sobre todo cuando por orgullo el medium es envuelto hasta la fascinación y está tan convencido de los mensajes que recibe que es muy difícil que acepte las recomendaciones de otras personas que se están dando cuenta, ¿no?, de la situación en la que está. Por lo general, el medium fascinado acoge con mal gesto los consejos que le brindan. La crítica lo hiere, le disgusta y hace tomar tirria a aquellos que no comparten la admiración que siente por el espíritu. Sospechar de su obsesor constituye a sus ojos poco menos que una profanación, y esto es todo lo que está pidiendo el espíritu, que se posternen ante él. Vemos un peligro, ¿no? El creerse cualquier cosa que diga un espíritu, por muy sabio que parezca. Si no hemos pasado todas esas informaciones por la razón. Como vemos, un medium fascinado idolatra al espíritu obsesor, que por otra parte es lo que desea, de tal manera que cualquier interferencia que pueda haber va a desembocar en un alejamiento del medium fascinado, de aquellos que le van a intentar hacer abrir los ojos, ¿no?, para que pueda liberarse de esta obsesión. Cierto espíritu obsesor ejercía sobre un conocido nuestro una fascinación extraordinaria. Lo evocamos y tras responder con algunas fanfarronadas, viendo que no podía inducirnos a engaño en lo relacionado a su verdadera identidad, confesó que no era aquel cuyo nombre usurpaba. Entonces le preguntamos por qué abusaba de ese medium y respondió en términos que pintan claramente la personalidad de este género de espíritus. Yo estaba buscando a un hombre al que pudiera manejar, lo encontré al fin y con él me quedo. Pero si le hacemos ver claro, se expulsará. Y concluyó diciendo, eso está por verse. Este ejemplo creo que es muy ilustrativo, ¿no? Ante estas situaciones en donde el medio no quiere entender que está siendo engañado, ¿qué vamos a hacer? Pues poco, como dice Kardec. De momento lo mejor será dejarlo con sus ilusiones, ¿no? Pues va a resultar imposible curar a un enfermo que se obstina en su dolencia y además complaciéndose con ella. Entiendo que hay tal conexión entre el obsesado y el obsesor que el fascinado se siente más que bien, ¿no?, en compañía del espíritu por las razones que sean. Y entonces va a ser complicado que en un primer análisis del caso podamos saber los motivos de dicha vinculación. Pero probablemente que existan relaciones del pasado, ¿no? Puede que sí, ¿no? Pero también puede que no. Y por esas afinidad, ¿no?, están envueltos en esta relación tóxica, ¿no? Recordando que la obsesión eh, es casi siempre un móvil el móvil de venganza, ¿no?, de un espíritu que generalmente se origina en las relaciones que ambos tuvieron en una existencia anterior, aunque hemos dicho ya que puede que no sea así. Lo único que podemos hacer en estos casos va a ser orar por los dos, sabiendo que algo de utilidad tendrá. En el ítem 255 vemos que la subyugación corporal quita con frecuencia al obseso la energía necesaria para resistir al mal espíritu. De ahí que se requiera la intervención de una tercera persona que actúa ya, sea mediante el magnetismo o bien por el imperio de la voluntad misma. Bueno, cuando se ha llegado a esta situación de subyugación, la voluntad del obsesado está prácticamente anulada por el obsesor, ¿no?, que usa como bien sabemos, usa su periespíritu para ligarse al encarnado. Y este se encuentra como atrapado en una tela de araña, ¿no?, obrando en contra de su voluntad. Dice Kardec en la Génesis, en el capítulo 14, llamado Los fluidos, en concreto en el apartado obsesión y posesión,
En el caso de obsesión grave, el obsesado está rodeado e impregnado de un fluido pernicioso que neutraliza el efecto de los fluidos saludables, rechazándolos. Es necesario, pues, liberarlo de ese fluido. Ahora bien, un mal fluido no puede ser expulsado por otro de la misma naturaleza. Mediante una acción análoga a la del medium curativo, en los casos de enfermedad, hay que expulsar el fluido maléfico con la ayuda de un fluido mejor, ¿no? ¿Esto nos va a garantizar la liberación del obsesado? No, tampoco. En la mayoría de los casos esto no va a ser suficiente, la técnica esta del magnetismo. Es necesario influir al ser inteligente que hay detrás de la obsesión. Si el obsesor no ayuda, esa otra persona deberá adquirir ascendiente sobre el espíritu obsesor. Pero como tal ascendiente no puede ser sino moral, solo es dado ejercerlo, lógicamente, a un ser moralmente superior al espíritu. Y su poder será mayor cuanto más grande sea su superioridad moral, pues en tal caso se impondrá al obsesor, quien se verá forzado a inclinarse ante él. De ahí que Jesús tuviera tan extraordinario poder para echar fuera a los que en aquella época se llamaban demonios, es decir, los malos espíritus obsesores. Como decíamos al principio, cada caso es distinto de otro, ¿no? Y estos casos de subyugación vemos que no son fáciles de tratar. Reconoce Kardec que solo pueden ofrecer recomendaciones de carácter general, ¿eh? Solo se puede hablar de cosas así en nivel general porque no hay ningún procedimiento físico, ni fórmulas sagradas, no hay frases o palabras mágicas que vayan a tener el poder de acabar con las obsesiones. Todo lo que se intente desde la razón será siempre bienvenido, como también recurrir a un espíritu superior o a los guías espirituales para que nos hablen de sus recomendaciones por un medium, claro, que sea de confianza. Otra cuestión muy importante que va a dificultar la desobsesión y no es otra cosa que las imperfecciones morales del obsesado. En el ítem 252, Kardec va a poner un ejemplo muy claro al respecto. Había varias hermanas que estaban sufriendo perturbaciones en su casa. Sus vestidos eran esparcidos por todos los rincones de la casa, aunque eran guardados bajo llave. Aparecían hasta en los techos y cortados, desgarrados. Ellas nunca habían oído hablar del espiritismo. Por eso al principio creyeron que Ángel les estaba gastando una broma de muy mal gusto. Pero como los fenómenos persistían a pesar de las precauciones que adoptaban, les echaron esa idea. Pasado un tiempo alguien les habló de llevar este caso a los espíritas y en una reunión mediúnica fue evocado el obsesor. Primero se mostró con gran perversidad, ¿verdad? E inamovible, ¿no? Frente a los buenos sentimientos. Pero a través de la oración consiguieron ejercer sobre él una benéfica influencia. Pero no fue más que una tregua, pues volvió la fenomenología. Entonces un espíritu superior trasladó el siguiente mensaje. Lo mejor que pueden hacer esas señoras es rogar a sus espíritus protectores que no las abandonen. No tengo un consejo más apropiado para ellas, que se sumerjan en su propia conciencia para autoconfesarse, autoconfesarse y examinar si siempre han practicado el amor al prójimo y la caridad. No estoy refiriéndome a esa clase de caridad que da y reparte, sino a la caridad de la lengua, porque desdichadamente no saben contener la suya y con sus actos piadosos no justifican el deseo que tienen de que se las libere de aquel que les atormenta. Les gusta demasiado hablar mal de los demás y el espíritu que las obsesiona está tomándose su revancha, pues cuando se hallaba encarnado era el sufrirlo todo de ellas. No tienen más que buscar en su memoria y pronto comprenderán de quién se trata. Muy interesante, ¿verdad? La comunicación, ¿no? Pues en la que se aprecia claramente cuál era el problema que tenían las hermanas. Por lo que cuenta el espíritu, se cebaban con este señor bastante duramente
durante la vida en la tierra. Por tanto, le conocían de sobra, ¿no? Pues debían haberle criticado sin ninguna compasión. Y ahora él buscaba vengarse, ¿no? Por las humillaciones que había sufrido, ¿no? Y sigue diciendo el espíritu superior. No obstante, si llegan a mejorarse, sus ángeles de la guarda se les acercarán, y su sola presencia bastará para ahuyentar al espíritu malvado, el cual se ha apegado sobre todo a una de ellas, a causa de que su ángel de la guarda debió alejarse de su lado ante los actos reprensibles que cometía o los malos pensamientos que albergaba. Lo que necesitan es elevar fervientes oraciones por los que sufren y, en especial, practicar las virtudes impuestas por Dios a cada cual según su condición. Pues ante estas palabras le dijeron al buen espíritu que le parecían palabras demasiado severas para ellas, a lo que respondió, que tenía, bueno, el espíritu añade, tenía que expresar lo que dije y como lo he dicho, porque las personas en cuestión se hallaban acostumbradas a creer que no hacen daño con la lengua, mientras que en realidad están haciéndolo y mucho. He aquí por qué es menester impresionarlas de un modo tal que sea para ellas una seria advertencia. Y resalta de esto una enseñanza de gran alcance, y es que las imperfecciones morales ofrecen asidero a los espíritus obsesores. Y el medio más seguro de quitárselos de encima consiste en atraer hacia sí a los buenos mediante el ejercicio del bien. Sin ninguna duda, los buenos espíritus tienen más poder que los malos, y su voluntad basta para alejar a estos. Pero aquellos solo asisten a quienes los secundan con esfuerzos que realizan por mejorarse. De lo contrario, se apartan de uno y dejan el campo libre a los malos espíritus, los cuales se convierten así en instrumentos de castigo, ya que los buenos les permiten obrar con ese propósito. Al final, entonces, lo más importante que puede hacer el obsesado es examinar sus imperfecciones para ir mejorando a través de hacer el bien, ¿no? No creo que haya una fuerza superior al esfuerzo que se hace para elevarse moralmente. Vamos a seguir con el ítem 253. Por otra parte, es preciso cuidarse de achacar a la acción directa de los espíritus todas las contrariedades que puedan sobrevenirnos y que a menudo suelen ser resultantes de nuestra dejadez o imprevisión. Pues esto también es muy importante tenerlo en cuenta, que no todos los acontecimientos negativos que nos pasan son por obra de los espíritus. Es que es muy fácil echarle la culpa de todo a ellos, ¿no? Cuando el problema es nuestro exclusivamente. Aquí, mediante un sencillo ejemplo, lo va a demostrar. ¿M? Y dice que Kardec cuenta que un ganadero escribió a la sociedad para comentar los problemas que estaba teniendo con los animales. Se le morían las vacas o dejaban de producir leche. Y ahí tenía también problemas varios con los caballos, con los cerdos, con los carneros. Había rezado novenas, había encargado misas y exorcismos. Y como en los ambientes rurales suelen existir muchas supersticiones, creyó ser víctima de un maleficio que alguien le echó, pensando que los espíritas tenían un conjuro mayor que el párroco de la aldea, escribió una carta para que le ayudaran. Bien, se preguntó a los espíritus sobre este caso y la respuesta que recibieron fue que la mortalidad o las enfermedades de los animales de ese hombre se deben a que sus caballerizas están infectadas y él no manda limpiarlas porque eso cuesta dinero. Pues fijaos, al final todo se resumía en la tacañería del ganadero y no hay ningún maleficio ni ninguna influencia espiritual. Bueno, para concluir este capítulo, en el ítem 254, Kardec va a mostrar una serie de preguntas con sus respectivas respuestas que dan los espíritus superiores. Bueno, vamos a empezar por la primera. ¿Por qué algunos medium
no pueden desembarazarse de los espíritus malos que se apegan a ellos, y cómo los buenos espíritus a quien llaman en su ayuda no son lo bastante poderosos para ahuyentar a los otros y comunicarse por su intermedio. No es que al espíritu bueno le falte poder, sino que esto se debe muchas veces al medium mismo, el cual no posee la fuerza suficiente para secundarlo. La naturaleza del medium se presta mejor a ciertas relaciones, su fluido se identifica más con un espíritu que con otro, y eso es precisamente lo que confiere tan gran dominio a los espíritus malos que quieren engañarlo, ¿no? Aquí están hablando los espíritus superiores, están poniendo el foco en la afinidad que se da a veces, ¿no?, entre medium y obsesores debido a sus propios fluidos. Sin embargo, nos parece que hay personas muy meritorias de irreprochable moralidad que pese a ello se ven impedidas de comunicarse con los buenos espíritus. Aquí la respuesta es contundente, ¿eh? Dice eso, esa es una prueba. Por otra parte, ¿quién podría asegurarnos que su corazón no se haya contaminado con un poco de mal y que su orgullo no se oculte tras esa apariencia de bondad? Tales pruebas, al mostrar al obseso que es un ser débil, tiene que hacer que se incline a la humildad. ¿Por ventura hay alguien en la tierra que pueda considerarse perfecto? Aun aquel que presente todas las apariencias de la virtud podrá adolecer también de muchos defectos ocultos, de un antiguo fermento de imperfección. Así, por ejemplo, soléis decir que quien no hace daño y se muestra leal en sus relaciones con los demás es aún hombre bueno y digno. Pero, ¿sabéis sus cualidades positivas no están empañadas por el orgullo? Si no hay en él un trasfondo de egoísmo, si no es avaro, celoso, rencoroso, maledicente y otras 100 cosas que no alcanzáis a ver, porque vuestras relaciones con él no os han puesto en la situación de observarlas. El medio más efectivo para combatir el influjo de los malos espíritus consiste en acercarse todo lo más posible a la naturaleza de los buenos. Bueno, como en este mundo está habitado por seres que somos todos imperfectos, siempre puede haber una grieta en nosotros, siempre va a haber alguna carencia, ¿no? Por, por las cuales los espíritus obsesores van a introducirse, ¿no? Además es que esta respuesta es para reflexionarla tranquilamente cada uno de nosotros. Vamos con la tercera pregunta. ¿La obsesión que impide a un medium obtener las comunicaciones que desea es siempre un signo de indignidad? No he dicho que se tratara de un signo de indignidad, sino que un impedimento podrá oponerse al logro en determinadas comunicaciones. Debe, pues, consagrarse a remover ese obstáculo que en él mismo reside. Si así no lo hace, sus oraciones y súplicas no le reportarán ningún provecho. No basta a un enfermo decir a su médico: devolvedme la salud, quiero estar sano. El doctor no conseguirá nada si el paciente no hace también su parte. Pues en esta respuesta los espíritus son muy claros al decir que se necesita de nuestros esfuerzos para mejorarnos moralmente y así poder superar los obstáculos que nos encontramos. Y es que no podemos dejar nuestra responsabilidad en manos de los espíritus, por muy buenos que sean, porque es la nuestra. La privación en que se está de comunicarse con ciertos espíritus constituiría una especie de castigo. Bueno, en ciertos casos podrá ser una punición, no de otro modo que como la posibilidad de comunicarse con ellos es una recompensa que debéis esforzaros para merecer. El poder comunicarnos con espíritus elevados va a depender, como veíamos antes, como hemos estado viendo esta tarde, de los esfuerzos que hagamos en ir puliendo nuestras imperfecciones, siempre dando pasos hacia adelante en nuestra reforma moral. En la quinta pregunta dice, ¿no es posible asimismo combatir la influencia de los malos espíritus orientándolos moralmente? Sí, eso es lo que no se hace y lo que no se debe dejar de hacer. Porque a menudo se trata de una tarea que se os ha asignado y que habéis de cumplir en forma caritativa y religiosa, por medio de consejos sensatos que pueden moverlos
al arrepentimiento y ahí acelerar su progreso. Bueno, esto es una tarea muy compleja, ¿no? El orientarlos moralmente, ¿no? Primero porque lo que decimos antes, no somos perfectos, ¿no? Pero bueno, no tenemos más remedio que hacerlo, ¿no? Y para ello debemos hacerlo siempre desde nuestra condición, ¿no? De nuestra condición todavía de inferioridad. Es que no podemos decir a un obsesor algo que nosotros mismos no hacemos, ¿no? Porque además es que él se va a dar cuenta, ¿no? De nuestra hipocresía. Ellos sí se van a dar cuenta. En la 5A pregunta Kardec, ¿cómo puede ser que un hombre tenga en ese sentido mayor influencia que la que poseen los espíritus mismos? Esta respuesta es muy, muy interesante. Los espíritus perversos se acercan más bien a los hombres a quienes tratan de atormentar que a los otros espíritus, a los cuales se alejan todo lo posible. En esa aproximación a los humanos, cuando encuentran a alguien que los moraliza, al principio no lo escuchan y se ríen de él. Más tarde, si se sabe adoctrinarlos, terminan por dejarse impresionar. Los espíritus elevados, en cambio, solo pueden hablarles en nombre de Dios y esto los espanta. Claro está que el hombre tiene menos poder que los espíritus superiores, pero su lenguaje se identifica más con la naturaleza de los inferiores y al comprobar que puede ejercer un ascendiente sobre estos, comprende mejor la solidaridad que existe entre el cielo y la tierra. Además, el influjo que el hombre puede tener sobre los espíritus está en razón de su superioridad moral. No domina a los espíritus superiores ni aun aquellos que sin ser tales son buenos y afables, pero podrá imponerse a los que sean inferiores en moralidad. ¿Eh? Esto es muy interesante, ¿no? Mm, Porque yo también me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué este trabajo de desobsesión no lo hacen los espíritus superiores, ¿no? Tenemos el más claro ejemplo del espíritu puro como Jesús, ¿no? Pues evidentemente los espíritus se comunican a través del pensamiento, por tanto, un espíritu elevado va a trasladar a esos espíritus, como dice Kardec, la idea de Dios, y a ellos eso no les gusta. Por otra parte, estos espíritus más evolucionados no están inactivos ni son indiferentes, ¿no?, ante este tipo de espíritus. Ahora bien, cuando encuentran encarnados que pueden llevar a cabo, ¿no?, este tipo de trabajos como la desobsesión, dejan a ellos la iniciativa y el mérito, pues también es una manera de permitirnos desarrollar la caridad y el amor para nuestra propia elevación. Eso sí, no nos van a dejar desamparados, ¿no? Porque vamos a estar aconsejados, vamos a estar estimulados en todo el proceso que va a suponer esa liberación de los espíritus encadenados a esa situación dolorosa. En la siguiente pregunta, ¿la subyugación corporal, si se agrava hasta cierto punto, podría traer como resultado la locura del que la padece? Sí, responden. Una especie de demencia cuya causa es desconocida para el mundo, pero que no tiene relación con la locura común. Entre aquellos individuos a quien se tiene por enajenados mentales, hay muchos que son tan solo subyugados. Necesitarían un tratamiento espiritual, mientras que los vuelven realmente locos con los tratamientos físicos que les aplican. Cuando los médicos conozcan bien el espiritismo, aprenderán a distinguir entre unos y otros y curarán a más enfermos que con las duchas frías que ahora prescriben. ¿Qué decir, no? Ante esto, ¿no? Esto es una realidad, ¿no?, que persiste en nuestras sociedades, ¿no? Pues no se toma en serio esta cuestión, ¿no?, que plantean los espíritus. Sabemos que muchísimos casos de perturbaciones, ¿eh?, están en el origen de la obsesión, ¿no? El origen está en estos espíritus obsesores, ¿no? Y esto lo vamos a ver dentro de poquito, pero vamos a acabar ya estas preguntas con la séptima. ¿Qué debemos pensar de aquellos que, viendo algún peligro en el espiritismo, creen que el medio de evitarlo sería prohibiendo las comunicaciones espíritas?
Si pueden prohibir a ciertas personas comunicarse con los espíritus, no podrán impedir las manifestaciones espontáneas que produzcan los espíritus a esas mismas personas, ya que no les es posible suprimir a los espíritus ni vedar su oculta influencia. Esto se asemeja a esos niños que cierran los ojos y que creen que los demás no los ven. Sería demencial querer suprimir algo que ofrece grandes ventajas, solo porque algunos imprudentes pueden abusar de ello. El medio de prevenir los inconvenientes consiste fundamentalmente en hacer que se conozca a fondo la cuestión. Bueno, hasta aquí este es el fin del capítulo, ¿no? Pero, como dije antes, vamos a volver a esa pregunta número 6, ¿no? Para empezar, tenemos que distinguir la locura patológica de la locura obsesiva. La locura patológica es producida por defectos, por desórdenes en el cerebro. En esta situación el espíritu no está loco, no, conserva la plenitud de sus facultades. Sin embargo, como el instrumento del que se vale para manifestarse se encuentra desorganizado, la expresión del pensamiento resulta incoherente. Sin embargo, en la locura obsesiva no hay lesión orgánica. Bueno, podríamos ver las dos cuestiones también, como hemos podido observar. Puede haber una locura patológica y también, a la vez, tener una locura obsesiva. Pero bueno, en la locura obsesiva no hay lesión orgánica. Es la influencia perniciosa de un espíritu hacia una persona que la domina y la controla. Por ello, la curación de la persona se hace mediante la liberación de esta, ¿no? Del espíritu enfermo que le está acosando. En los casos de locura obsesiva, es importante que los guías espirituales del centro espírita o el guía de los medium reciban instrucciones sobre el asunto, ¿no? Para descartar efectivamente que sea una locura patológica. Aún así, se debe recomendar que el paciente acuda a los servicios médicos especialistas, esto siempre, ¿eh? Esto ya lo hemos dejado claro en más ocasiones y lo repetimos. Si en la institución espírita realizan reuniones mediúnicas, hay que coger el teléfono y llamar, ¿no? Evocar al espíritu, ¿no? Que la llamada sea de aquí para allá. O puede haber varios, como a veces nos hemos encontrado, ¿no? Que no solo es un espíritu, hay que evocar a los espíritus obsesores para poder hablar con ellos, ¿no? Kardec, en uno de los casos de obsesión que describe en la revista Espírita, dice: evocamos al espíritu obsesor durante 8 días seguidos y logramos con bastante éxito que abandonara sus malas disposiciones y dejara de atormentar a su víctima. En efecto, la enferma se curó, tal como los guías nos habían anunciado. Para lograr la liberación no hay fórmulas cabalísticas ni palabras sacramentales como podemos ver en los exorcismos. En la desobsesión, que se hace mediante las enseñanzas de la doctrina espírita, hay que evocar al obsesor para poder conversar con él. Y a partir de ahí se le intentará educar, moralizar, ¿no? Ahora bien, se requiere de cierta habilidad, ¿no? Para tratarlo de acuerdo a su carácter. Y esto es lo más complejo, ¿no? Porque cada caso va a ser distinto. Los casos más complejos serán aquellos que tienen que ver con las cuestiones que se produjeron en el pasado. El espíritu obsesor, como hemos visto en las anteriores clases, quiere la venganza, quiere vengarse. Y para ello él va a utilizar toda su astucia, todas sus habilidades, ¿no? Para cobrarse lo que él considera justo. Hay otros casos que el espíritu obsesor, pues nada tiene que ver con el obsesado. Simplemente fue elegido por el obsesor para hacer el mal, por hacer el mal simplemente. Vamos a ver una parte de un artículo de la Revista Espírita de febrero de 1866 y en la que se titula Curas de obsesiones. Y aquí va a decir Kardec: las obsesiones no deben sorprendernos más que las enfermedades y otros males que afligen a la humanidad,
forman parte de las pruebas y de las miserias propias de la inferioridad del medio en el que nuestras imperfecciones nos condenan a vivir hasta que hayamos mejorado bastante para que seamos merecedores de salir de él. Los hombres sufren en este mundo las consecuencias de sus imperfecciones, porque si fueran más perfectos, no estaríamos aquí. Que muchas veces la liberación se hace complicada porque el obsesor, y lo hemos visto antes, se encuentra en cierta manera cómodo, ¿no? Con el obsesor. Por las razones que sean, hay vínculos de amor y de odio que son complejos y que se deben analizar muy bien, ya que en primera instancia nos va a ser difícil comprender. En la revista Espírita hay varios ejemplos, pero veo que se está haciendo también ya un poco tarde. Yo he sacado uno que ocupa muchas páginas. Yo he intentado sintetizarlo lo más posible para que veamos un poco cómo, cómo se puede liberar a un obsesado de oso obsesor. Entonces, en la revista Espírita del 1865, en el mes de enero, hay un artículo que se llama Nueva curación de una joven obsesa de Marmande. Y es que es un ejemplo que ya vemos que va a ser muy esclarecedor en cuanto a las subyugaciones graves o posesiones, que también utiliza la palabra posesión Kardec en como dijo el otro día Rosa, si no mal me acuerdo, en la Génesis, ¿eh? Él habla ya de posesión, en donde la víctima pierde su voluntad y totalmente el libre albedrío. Bueno, pues vamos a ver, Valentina, una joven de 13 años de edad, sufría continuas crisis convulsivas que se podían repetir durante varias veces al día. Y era tal la fuerza que tenía durante esas convulsiones que a veces ni 5 hombres podían sujetarla. 4 médicos la visitaron y le aplicaron diversos tratamientos que no hacían el efecto que deseaban. También recurrieron a un párroco de una localidad cercana. Este le dio unos polvos blancos para que los ingiriera y le dedicó una misa. Pues lejos de beneficiar a la joven, al día siguiente sufrió 14 crisis, como jamás había tenido. Pues bien, como todos los tratamientos eran infructuosos, los vecinos empezaron a pensar en supersticiones, hablando que había pues, un maleficio, ¿no? Sobre la muchacha. Bueno, en esta localidad de Marmande había un grupo espírita, ¿no? Y entonces se enteraron del caso y consultaron a sus guías espirituales para que pudieran esclarecerlos sobre el asunto. Y esto fue lo que les respondieron. Se trata de una de las obsesiones más graves, cuyo carácter cambiará muchas veces de fisionomía. Debéis proceder fríamente, con calma. Observad, estudiad y evocad al espíritu obsesor de Germana. Pues bien, así lo hicieron. Evocaron a este espíritu. Bueno, como podéis imaginaros, de principio se manifestó pues insultando, ¿no?, a todos los que había allí presentes. Ninguno del grupo había entrado en la casa de la joven y entonces esperaron a que intentaran solucionar el caso, pero como ni la ciencia ni la iglesia pudieron hacer nada al respecto, invitaron al padre a una reunión mediúnica, no sin antes recibir otra comunicación de los guías espirituales. Y fijaros lo que dijeron. Tened mucho cuidado, observad bien y poned mucha dedicación. Os relacionaréis con un espíritu mistificador que reúne la astucia, la habilidad hipócrita y un carácter muy malvado. No dejéis de estudiar y de trabajar en la moralización de ese espíritu, así como de orar a tal efecto. Las recomendaciones que siguieron eran dirigidas a los padres para que no trataran a la chica con brusquedad y para que la animaran a que realizara sus actividades habituales. Y también que evitaran hablar delante de ella del estado en que se encontraba y también para evitar que los vecinos le hablaran sobre temas como los hechizos, ¿eh? Que los padres se convencieran de que la oración sincera es el único remedio efectivo para liberar a su hija.
Los guías siguieron comentando sobre la necesidad de estar atentos, fijaos, porque la obsesión iba a pasar por varias etapas. ¿Mm? Esto es así. Además de trabajar con perseverancia en el caso y estar atentos a los movimientos del espíritu obsesor. Y otra cosa, no confiar en la calma. Es que esto es muy importante, porque en estos casos, eh, estos obsesores van a utilizar esa estrategia, ¿no? Y es así, cuando alguien se entremete en sus asuntos, bueno, utilizan este recurso. Se apartan momentáneamente para que se baje la guardia, pero para luego volver con sus ataques y a veces más duros que los anteriores. Otra cuestión que les dijeron es que no podían esperar todo de ellos. Necesitaban realizar sus propios esfuerzos. Volvemos a lo de siempre. No, los espíritus no nos van a dar todo. Todo lo que podamos conseguir por nosotros lo debemos de hacer. Bueno, pues un trabajador espírita de este centro, de Barmande, se ocupó de ir a la casa de la obsesa y pudo comprobar las crisis compulsivas que tenía. Cuando estaba en crisis, este trabajador le imponía las manos en el pecho y en las muñecas y cesaban las convulsiones. Llegó un momento en que, en presencia de este hombre, no se producía ninguna crisis, pero era irse y surgía una nueva. Es curioso, ¿verdad? Por otro lado, seguían evocando a Germana, que era el nombre del espíritu obsesor, en donde se la llamaba al perdón, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque esta cuestión es de vital importancia en las obsesiones causadas por acontecimientos de vidas pasadas. Y no solo se la recomendaba el perdón, sino que se le ofrecía la ayuda para iniciar pues una nueva etapa, ¿no? En su vida inmortal. En, en una de esas evocaciones se le dijo a Germana que deseaban amarla y la tendían la mano. Pues la verdad es que estas palabras llegaron al interior de este espíritu, que empezó a vislumbrar nuevas ideas como el arrepentimiento. Para la rehabilitación de Germana se necesitaba el perdón, sobre todo de los que de ella se quejaban, ¿no? Lo que ya era un mérito para ellos, ¿no? Poder perdonarla, ¿no? Y Cartier sobre este asunto va a decir: a menudo se requiere la intervención de los hombres para el mejoramiento y el alivio de los espíritus que sufren, sobre todo en los casos de obsesión. La intervención de los espíritus buenos, sin duda, podría ser suficiente, pero la caridad de los hombres para con sus hermanos de la erraticidad constituye para ellos mismos un medio de adelanto que Dios les ha reservado. Bueno, pues a partir de esa última evocación, Germana empezaba a sentirse más confiada, porque se dirigían a ella sin despreciarla, ¿no? Infundiendo la esperanza, ¿no? Sobre todo. Lo contrario, si hubieran utilizado palabras duras, perjudiciales, ¿qué hubieran conseguido? Pues que el obsesor se irritara y se pusiera todavía más terco. Ya en las posteriores evocaciones, porque tuvieron bastantes, me parece que fueron 8 días seguidos, Germana empezó a contar que ya se encontraba en compañía, fijaos, qué bien, de espíritus buenos que la estaban ayudando. Hasta que en una de las sesiones mediúnicas, Valentina, que había acudido junto a su padre, ante la pregunta de la obsesora si la perdonaba, respondió que no solo la perdonaba, sino que la amaba, ¿eh? Con lo que se ponía fin a la obsesión. Al final del artículo explica el porqué de esos ataques que recibió Valentina contando los acontecimientos del pasado. No lo vamos a decir aquí porque lo tenéis ahí en la revista y si no vamos a acabar muy tarde. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Entre muchos, ¿no? Y como decimos, insistimos, cada caso es distinto a los otros, ¿no? Como vemos, estos trabajos de desobsesión pues requieren de adquirir mucho conocimiento, ¿no? Ahora, lo que es incuestionable es que se necesita una actitud de comprensión, de compasión, de paciencia, de mucha paciencia y de amor, ¿no? Para poder involucrarnos en estas relaciones tan tóxicas. No es nada agradable tener que conversar con obsesores, al revés, y sobre todo cuando son muy endurecidos, ¿no?
Y hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta también, que necesitamos de mucha confianza en el grupo, también en los espíritus que trabajan con el centro y, cómo no, en Dios, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Tener esa confianza, ¿no? Por otro lado, aparte de los méritos que se alcanzan al desarrollar estos trabajos, produce una gran alegría, ¿no? Ver cómo estas cuestiones, estos asuntos se van resolviendo satisfactoriamente, ¿no? Y porque vemos que muchas personas dejan de sufrir, ¿no? No solo los involucrados, sino todo el entorno, ¿no? Que la mayoría de las veces no comprenden lo que están pasando. Por eso se necesita de personas que sientan la filantropía, ¿no? El amor por la humanidad.